Muy buenos días a todos. Marcos empezó diciendo que sois un hermoso grupo. Y yo lo ratifico. Somos poquitos, pero muy guapos y muy selectos. Así que el Señor nos bendiga. La historia de la conversión de Pablo aparece nada menos que 3 veces en el libro de los Hechos. En primer lugar, Lucas nos lo cuenta en el capítulo 9, haciendo constar los hechos de esta conversión, como ocurrió en el camino a Damasco. Supongo que todos estamos familiarizados con esta historia. Después, en el capítulo 22 de Hechos, Pablo mismo da su testimonio delante de los judíos de Jerusalén. Y finalmente, en el capítulo 26, el mismo apóstol también da su testimonio delante del rey Agripa. Sí, así que 3 veces tenemos la misma historia. Es fascinante ver las pequeñas diferencias que hay en cada una de estas narraciones, diferencias marcadas por los diferentes públicos. Vamos a mirar en esta mañana, vamos a mirar el segundo de estos testimonios, en el capítulo 22 de Hechos. Los judíos acaban de intentar matar a Pablo. Según alguien les ha informado, Pablo va por el mundo hablando en contra del templo de Jerusalén, en contra de la ley de Dios, en contra de la nación judía. Y todo esto ha encendido la ira de los judíos en contra de Pablo. Claro, aunque había granitos de verdad en este rumor, en sí era una calumnia. Pablo nunca había hablado contra el templo, contra la ley, ni contra los judíos como nación. Pero había bastante en su predicación para dar pie a que algunos creyesen esto. Así que los judíos, cuando ven a Pablo en el recinto del templo, se abalanzan contra él e intentan matarle, y seguramente lo habrían hecho si no hubiese sido por la intervención de los soldados romanos que estaban en el cuartel construido justo al lado del recinto del templo, precisamente para impedir disturbios de los judíos en el templo. Así que los soldados bajaron corriendo la escalera que separaba el cuartel del templo y rescataron a Pablo, aun creyendo que él era un hombre malo, pero esta es otra historia. Lo rescataron y cuando lo llevaban dentro del cuartel, en la misma escalera, Pablo pidió permiso para dirigirse a la multitud. Aquí paramos un momento. Si acaban de intentar matarte, si estás sufriendo los golpes que te han dado, ¿tú desearías poder hablar a la multitud?
yo al menos desearía refugiarme en la fortaleza cuanto antes y que los soldados romanos impidiesen que tuviese más contacto con esa multitud. Entonces nos preguntamos, ¿por qué quiso hablar Pablo? Creo que la respuesta es que él amaba a su gente y entendía a su gente. Porque la misma rabia, furia que sentía la gente hacia él, es justo lo que él mismo había sentido antes de su conversión. Él había perseguido a la iglesia, había causado la muerte de diferentes creyentes, había encarcelado a hombres y mujeres, dice Lucas. Así que él entiende la mentalidad de la multitud, entiende lo que están sintiendo y de la misma manera que Dios ha tenido misericordia de él y ha intervenido para quitarle la venda de los ojos, para ver la falsedad de lo que él pretendía en el pasado, él desearía que Dios hiciese lo mismo con esta gente y por lo tanto desea hablar con ella a fin de cambiarles de actitud. Vamos entonces a leer su discurso. Lo estamos imaginando, espero, allí en la escalera, ahora con la multitud debajo, todavía echando chispas en contra de él. Pero él les dice lo siguiente, Hechos capítulo 22. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz, a la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley,
que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Pero entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Hasta aquí la lectura. Podemos dividir este testimonio en tres partes. La primera parte es Pablo antes de su conversión, luego el encuentro con Jesús en el camino a Damasco y finalmente, como tercera parte, la visión y el éxtasis que él tuvo en Jerusalén. Primera parte, Pablo antes de su conversión. Todo creyente tiene un antes y un después. Si tú eres creyente, dirás amén. Aunque no es obligación, pero... Cuando deseamos evangelizar a la gente, y aun cuando no lo deseamos, pero sabemos que el Señor quiere que evangelicemos, muchas veces es útil compartir con ella nuestro testimonio, nuestra propia experiencia, porque la gente está cansada de teoría, pero escucha cuando contamos cosas personales. Ya he dicho que Pablo entendía a esta gente. Así que lo primero que él desea es hacer que esta gente comprenda que él entiende dónde están, porque él mismo ha estado ahí. Él mismo odiaba el nombre de Jesús. Odiaba las pretensiones mesiánicas de Jesús. Odiaba la iglesia, los seguidores de Jesús. Y los odiaba a muerte. Así que si esta multitud desea matarle a él porque él es apóstol de Jesús, él entiende su ánimo, su animosidad. Así que en esta primera parte, él intenta establecer sus credenciales judías
como judío tan fanático como es la gente de esta multitud. Y empieza estableciendo que aunque nació en Tarso, lo que hoy en día es el sur de Turquía, sin embargo nació de una familia judía y además recibió su formación, su educación, nada menos que en Jerusalén. Y por si esto fuera poco, él tuvo como su profesor a un tal Gamaliel. Gamaliel no dice mucho a nosotros, pero para los judíos de aquel entonces era el super maestro, el gran rabino de aquel momento. Así que Pablo ha tenido el privilegio de estudiar a los pies del maestro supremo del judaísmo de aquel momento. Como consecuencia, él tuvo una enseñanza estrictamente conforme a la ley de nuestros padres y llegó a ser muy celoso de Dios, exactamente como vosotros sois hoy en día. Así que yo era uno de vosotros. Os entiendo perfectamente, comprendo cómo pensáis y cómo os sentís en este momento. Y esto es muy bueno cuando nosotros damos testimonio. Intentar ponernos en el lugar de nuestro oyente, identificarnos con él y hacerle comprender que nosotros también entendemos por qué piensa como piensa, por qué siente lo que siente, porque hemos estado allí. Pablo puede ir aún más lejos. No solamente sentía celos por Dios y por las cosas de Dios, sino en mi entusiasmo yo empecé a perseguir hasta la muerte a los seguidores de Jesús. Y precisamente yo recibí permiso por escrito del sumo sacerdote de aquel momento para poder ir a la ciudad de Damasco a fin de hacer investigación en las sinagogas de la ciudad y arrestar a todos aquellos judíos que confesaban que Jesús es el Mesías y llevarlos presos hasta Jerusalén a fin de que fuesen castigados allí. Así que yo soy tan celoso de la ley de Dios, de las cosas de Dios, como vosotros mismos, dice Pablo. Nadie aquí presente en la explanada del templo en Jerusalén me gana en cuanto a celos por Dios, por las Escrituras, por la ley. Yo era así y por lo tanto odiaba a los cristianos. Hasta aquí todo lo que ha dicho Pablo tiene que haberle ganado puntos con la multitud. No ha dicho nada que pueda ofenderles, al contrario. Y ahora pasamos a la segunda parte. Pero, y aquí en el versículo 6 nos encontramos con uno de los grandes peros en la Biblia. Me pregunto si ha habido un pero en tu vida. Ibas por la vida de esta manera
o de aquella otra manera, y creías que andabas bien hasta un punto cuando Dios intervino con un pero. Pero aconteció que cuando yo iba a Damasco y estaba muy cerca de la ciudad ya, con ganas de meterme con los cristianos y arrestarlos, de repente una fuerte luz. En el capítulo 9, Lucas nos dice que resplandeció una luz poderosa en aquel momento. Aquí se nos dice, me rodeó mucha luz del cielo, aun cuando en aquel momento era como a mediodía. Si vemos los faros de un coche por la noche, aquellos faros casi nos deslumbran. Pero los mismos faros a mediodía, en un día soleado, casi parecen apagados, porque nuestros ojos se ajustan a las tinieblas y a la luz de mediodía, y por lo tanto la luz del faro del coche, que es una luz constante, igual a medianoche que a mediodía, sin embargo parece muy diferente según a qué hora. Ahora, si una luz es deslumbrante a mediodía, quiere decir que es mucho más poderosa que la luz del sol. No sé si me he explicado, pero bueno, algunos indican que sí. Una luz tremenda. Esto tiene que haber impactado a los judíos ahí en el templo, porque una luz que viene del cielo solo puede tener un origen, Dios, según su concepto. Por lo tanto, lo que pasa a Pablo en el camino a Damasco es algo que viene de Dios. Y oí una voz que me decía, una voz, detrás de la voz tiene que haber una persona. El texto no dice que Pablo haya visto a esta persona. Más adelante Jesús mismo en otra ocasión dirá a Pablo que él se apareció a Pablo en el camino. Y Pablo mismo en 2 ocasiones en Corintios establece que él tiene derecho a ser llamado apóstol porque reúne lo que es uno de los requisitos de ser apóstol, es decir, que él había visto al Señor en este momento en el camino a Damasco. Así que aunque el Señor se le haya aparecido en forma de luz, sin embargo, él reconoce que detrás de esta luz estaba el Señor. Y la voz del cielo le decía, Saulo, el nombre que él tenía antes de su conversión, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque cuando la iglesia es perseguida, Cristo es perseguido. Pablo todavía no reconocía quién estaba hablando con él. Y por lo tanto responde, ¿quién eres, Señor?
Él está abrumado por la luz, por esta experiencia inaudita de una voz que le viene desde el cielo. Y la voz dice sencillamente: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo perseguía a los cristianos por considerar que pretender que Jesús fuera el Mesías, el Hijo de Dios, era una blasfemia. Pero ahora Jesús desde el cielo le está revelando que lejos de ser una blasfemia es la pura verdad. Yo soy Jesús. ¿Cómo que Jesús no murió en Jerusalén? Sí, pero resucitó. Pablo, tú nunca has querido creer esto. Pero Jesús está vivo, tan vivo que se está hablando. No solamente resucitó, sino que ascendió a la derecha del Padre. Tú no has querido creer esto, pero aquí te está hablando desde el cielo, en demostración de que tanto la resurrección como la ascensión son hechos históricos reales y verdaderos. Y tú te has ensañado con la gente que creía esto. Has matado. Pero era cierto lo que ellos decían. Esto está implícito en esta situación. La voz no lo dice, pero de repente Pablo tiene que rebobinar y reajustar todos sus pensamientos a la luz de esta realidad. Jesús de Nazaret me está hablando desde el cielo. Y esto causa una revolución total en cuanto a sus ideas. Luego Pablo explica que sus acompañantes, porque él iba acompañado por guardias y por otra gente, él era líder del grupo, él manda más, pero necesitaba la ayuda de soldados para arrestar a los cristianos. Los que le acompañaban eran conscientes de que algo pasaba, veían la luz, pero evidentemente no de una manera tan deslumbrante como en el caso de Pablo. Pablo que se quedó cegado por la luz. Sus acompañantes no, aunque vieron la luz. Y los acompañantes oyeron un sonido, pero no pudo identificar que este sonido era la voz de Jesús hablando. Yo no sé si es porque la voz hablaba a Pablo en griego y Pablo entendía griego pero los acompañantes no, o si sencillamente la voz a oídos de los acompañantes sonaba como sonido raro, pero solo Pablo pudo entender las palabras de la voz, no sabemos. Pero por eso los acompañantes ni sabían que era Jesús, ni sabían cuál era el significado de esta luz, pero puesto que Pablo
se había quedado ciego, no había más remedio que acompañarle cogido de la mano hasta la ciudad de Damasco. Y en la segunda parte de esta historia de la conversión del apóstol interviene un tal Ananías. Y nuevamente Pablo enfatiza las credenciales judías de Ananías. Él no es un don nadie, no es un convertido, un recién convertido al judaísmo. Él es un hombre que tiene una altísima reputación, no solamente entre los cristianos, sino entre todos los miembros de las sinagogas de Damasco. Varón piadoso según la ley, es decir, él conocía bien la ley del Antiguo Testamento y procuraba por todos los medios guardarla. Como consecuencia tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Y esto también era muy importante para sus oyentes. Se trata de personas, tanto Pablo como Ananías, temerosos de Dios, fieles a la ley de Dios. Nada más entrar Ananías en donde estaba el apóstol Pablo, no sabemos, suponemos que en una posada o en una casa particular. Suponemos que inicialmente había palabras de presentación. Hola, Pablo, yo soy Ananías y he sido enviado por el Señor Jesús para hablar contigo, pero enseguida Ananías le dice, hermano Saulo, recibe la vista. Y en el acto, Pablo pudo ver un milagro. Y difícilmente puedes negar un milagro cuando la persona sanada está allí presente contándotela. Si hubiese sido una tercera persona a distancia contando esta historia, podría caber un poco de escepticismo, pero si el mismo predicador está diciendo, una cosa sé, antes estaba ciego, pero ahora veo. ¿Estas palabras te suenan? Proceden de labios del ciego, sanado por Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Quién puede discutir con esto? Y lo que Pablo está diciendo es eso. Yo antes estaba ciego, pero ahora veo. No solamente en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Yo antes no veía, aunque todas las evidencias estaban delante de mí, no lo captaba. Pero Dios en su misericordia me quitó el velo y ahora veo. Y este es un buen punto que enfatizar en nuestro testimonio también. Yo antes era como vosotros, decimos a nuestros amigos.
Y vosotros podéis cuestionar lo que ahora creo. Pero desde mi punto de vista, una cosa sé, y es que antes era ciego y ahora veo. Habremos esperado que la multitud en Jerusalén ya se hubiese manifestado furia contra las palabras de Pablo, porque Pablo está diciendo: Jesús ha resucitado, Jesús ha ascendido al cielo, Jesús está gobernando desde el cielo. Cuando ellos habían crucificado a Jesús, habían rechazado a Jesús. Y sin embargo, hasta aquí no responden con violencia, siguen escuchando tranquilamente. Es cuando pasa Pablo a una tercera etapa en su testimonio, cuando reaccionan mal. Y Pablo explica que no solamente fue llamado por Cristo en el camino a Damasco, no solamente este llamamiento fue ratificado por Ananías en la ciudad de Damasco, sino que en una tercera ocasión, cuando Pablo estaba en Jerusalén, precisamente en el templo donde estaba ahora otra vez, tuvo una experiencia mística, una éxtasis. Estaba allí orando y de repente Cristo se le apareció una segunda vez. Y el mensaje fue: deja de intentar convertir a los judíos porque ellos son de dura cerviz y no quieren responder. Yo te estoy enviando al mundo gentil a predicar el evangelio entre los no judíos. Y esto es lo que crispó a la multitud. Le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a este hombre. Los judíos tenían todo atado y bien atado. Conocéis la expresión, ¿no? Bueno, los españoles tenéis que conocer la expresión. Es lo que pretendía el generalísimo Franco al saber que él se iba. Intentaba dejar a España atada y bien atada políticamente, para que el franquismo perdurara. Y perduró un par de años. Así que atado y bien atado, nada. Los judíos también habían pensado que tenían todo controlado, como si se pudiese controlar a Dios y ponerlo dentro de esquemas humanos. Y ahora Pablo estaba rompiendo sus esquemas. Desde el principio Dios había tenido plan de hacer que Israel fuese luz para el mundo entero. O sea, todo lo que Dios hacía en Israel no fue solamente para el beneficio de Israel, sino para que Israel
transmitiera estas bendiciones al mundo entero. Pero los judíos habían guardado estas cosas para sí y no habían sido de testimonio a las naciones. Y por lo tanto, pensar que ahora el Evangelio se iba extendiendo a los gentiles y que Jesús resucitado y ascendido estaba enviando a Pablo a extender la buena noticia del Evangelio al mundo gentil, aunque los mismos judíos no creían este Evangelio, les molestaba esta idea de la extensión al mundo gentil y reaccionaron con furia. Yo no sé cuántas secciones más habría tenido el testimonio de Pablo si no lo hubiesen interrumpido en este punto. Pero aquí está su testimonio en aquel día. Aprendamos que para testificar necesitamos situarnos en la mentalidad de las personas a quienes estamos hablando. Intentar entender lo que piensan, lo que sienten y hablarles indicando que entendemos su situación, entendemos por qué piensan así, por qué sienten así, porque nosotros en el pasado también pensábamos así. Y luego sencillamente contar las cosas que Dios ha hecho para nosotros, que nos han hecho cambiar radicalmente de criterio, de forma que ahora suscribimos y ratificamos lo que antes rechazábamos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida para cambiarte? Eso es lo que interesa que comuniques a los demás. Que el Señor entonces nos bendiga a través de este testimonio. Padre, pedimos que nosotros podamos ser tan fieles en nuestra generación como el apóstol Pablo fue en la suya. Y, Señor, esto implica que amemos a la gente que nos rodea de la misma manera que Pablo amaba a los judíos en el templo. Danos un corazón grande para con nuestros vecinos, nuestros paisanos. Ayúdanos a ver en ellos lo que nosotros éramos en un tiempo. Simpatizar con ellos, solidarizarnos con ellos y procurar ayudarles a que vean lo que nosotros ahora vemos. En el nombre de Jesús. Amén.